ahí puse una escala mal para el grupo 3. Entonces, corregí esa parte y por eso lo volví a subir. Pero bueno, si tienen alguna duda me dicen. Vamos a empezar en un minutito. Y les voy compartiendo pantalla. Dime, Santiago Ciel. Las calificaciones que subió son sin los puntos extra, ¿verdad? No, bueno, hay dos hojas. Está la hoja de el examen y está la hoja de calificaciones. Y ahí en las calificaciones hay columnas y una dice puntos extra. A ver, déjenlo, comparto. Ah, ok. Ajá. Am, am, ujú, ujú. Ah, ya vi, profe. Es que no había visto que eran dos hojas. Ya, Sí, ya, sí, ya. sí. Sí, Una es la ya. del Muchas examen. gracias. Vale, sí. Bueno, para los demás, si alguien tiene la misma duda, una hoja es la del examen y luego viene su calificación y está marcada en amarillo. Entonces, justo aquí vienen sus puntos de si estuvieron en podio, aquí está la suma. Si respondieron la encuesta de una clase, use dos IDs, ya sea su número de cuenta o su nombre, lo que hayan puesto en el Kahoot y les coloqué su punto extra. Luego les coloqué aquí en qué grupo de examen estuvieron, en el primero, segundo, tercero, la calificación que tuvieron y ya la calificación con los puntos extra. Calificación examen y calificación de la unidad. Y listo. Entonces esta ya sería su calificación de la primera unidad. Y sirve que les aviso, el 8 de noviembre sería el siguiente examen. Este, y luego del 8, estoy pensando qué hacer después, porque nos quedaría nada más 3 semanas. Alguien escribió, voy. El punto extra de los del segundo bloque del examen es hasta el fin de semestre, ¿verdad? Sí. Sí, porque si no se tronaba aquí la. Bueno, igual lo puedo agregar aquí. Pero bueno, ya le subí la calificación de la unidad 1, pero ya me dicen al final del semestre. Este, la idea es que tengamos las calificaciones ¿qué día es? El 29. El 29 ya deberíamos tener calificaciones. ¿Por qué? Porque la siguiente semana de diciembre es ya de finales. Entonces el 29 ya deberíamos tener calificaciones. Déjenme ver quién se quiere unir a la llamada. Ahí está. Entonces, déjenme abrir el calendario otra vez. Listo. Estábamos viendo noviembre. Entonces el 29 tenemos que tener calificaciones. La siguiente evaluación es el 8. Seguramente va a haber otra parte de la del 8. Solo que no sé cómo distribuir las siguientes evaluaciones después de la del 8. Ahorita, de hecho, vamos a revisar el temario y aparte de esta evaluación del 8 y de que se entregan las calificaciones el 29, vamos a abrir el temario. Actuaría. Aquí está. Creo que es sí. Entonces, del temario, nosotros vamos aquí, en la parte de la propiedad fuerte de Markov, que es lo último que demostramos. Luego, hoy vamos a ver estados transitorios y recurrentes y matriz potencial, ¿vale? Entonces, esta primera evaluación considero que les fue bien, entonces sí le voy a dar más peso, por eso les decía que no sé qué hacer en este intervalo, porque va a haber más evaluaciones, pero no me parece correcto que se pondere igual la primera unidad con las demás. Entonces la primera unidad va a tener más peso. Bueno, dependiendo, es lo que estoy pensando.
Ustedes ya me dirán. Les voy a hacer una encuesta también a ustedes para que se defina qué vamos a hacer. Pero la parte de recurrencia y ergodicidad es rápida. Esto lo acabamos en una semana y media máximo. O sea, de aquí al siguiente miércoles, yo creo que ya tendríamos que terminar esta parte, la de recurrencia y ergodicidad. Esta parte, la unidad 2 es muy teórica, ¿ok? Entonces, aquí sí, la idea va a ser estudiar los conceptos. Vamos a hacer un Kahoot general de todos, o sea, todos van a responder el mismo Kahoot. Y una vez que tengamos el resultado de esta unidad 2, que yo espero que sea el 8 de noviembre, para que, bueno, es que inclusive podríamos hacerlo antes si lo hacemos en línea. Déjenlo pienso mejor, porque te les digo, esta unidad 2 es de teoría, no hay nada aplicado. Esta parte de estados transitorios y recurrentes, que es lo que vamos a estudiar hoy, es de interés teórico, no de aplicado, pero ya luego la unidad 3 sí es aplicada, que es convergencia en variación, el método de acoplamiento, convergencia en la distribución estacionaria. Entonces, y justo consideré el caso de recurrencia positiva, que es el caso bonito. Toda esta unidad 2 se trata de analizar cuál sería la mejor situación dentro de las cadenas de Markov, ¿no? Ya definimos cadenas de Markov y lo que queremos ver es cuál es la mejor situación cuando tenemos un sistema estable, así se llama. Entonces, esta unidad 2 es justo la respuesta a la pregunta de cuándo tenemos un sistema estable. Y la unidad 3 ya es aplicada, ya son convergencias. Dado que ya tenemos un sistema estable, ¿qué es lo que sucede? Y luego tenemos martingales y luego modelos de Markov a tiempo continuo. Entonces, unidad 2, una semana y media, luego comportamiento de largo plazo. Yo creo que igual le doy una semana y media, pero como esta parte es aplicada, igual les dejaría una tarea, o sea, lo veríamos rápido, les enseñaría código, les dejaría una tarea y con esa tarea harían un examen. Y luego tendríamos que juntar el 4 y 5, evaluar 4 y 5 juntos, y en este 4 y 5, que es martingalas en tiempo discreto, lo veríamos por encima, ¿ok? Martingalas, lo veríamos un poquito por encima. Y bueno, de hecho ya vimos tiempos de paro, ¿no? Entonces ahí tenemos ventaja. Y la parte de modelos de Markov en tiempo continuo, igual lo veríamos por encima, de cómo se definen los modelos de Markov, cuál es su interpretación. Y una vez que terminemos con esto, pues ya cubriríamos todo el curso para que tengan el curso completo. El problema aquí es estos dos temas que estoy planeando cómo evaluarlos, que este es súper teórico y este se puede aplicar. Entonces, vamos a iniciar con la clase y si quieren al final platicamos un poquito de esto para que vean cómo va a estar el tema de recurrencia positiva y ergodicidad. Vale, entonces, hoy es la clase 14. Dime, Profe, dime. ¿dijo que iba a haber Kahoot hoy o no? No, hoy no hay Kahoot porque les prometí que iba a ser un Kahoot después de dar la clase. Entonces hoy no hay Kahoot, pero mañana sí va a haber De de la acuerdo, clase de hoy. Ajá, vale. gracias. Sí. Igual estaba leyendo las opiniones que habían escrito en la clase de la encuesta. Entonces también la idea es actualizar todas las clases en base a sus comentarios. Muchos pedían como dinamismo en las clases, que hubiera más ejemplos. Lo que más se repetiera en esta parte de los ejemplos aplicados, prácticos. En este caso, para la parte de recurrencia, vamos a ver la parte teórica hoy. Podemos ver ejemplos rápidos y vamos avanzando para ver si ustedes van entendiendo el tema. Hoy vamos a ver tres cosas. Son los estados recurrentes y transitorios, la matriz potencia y la estructura de la matriz de transición. Entonces, primero, estados recurrentes y transitorios, ¿vale? Aquí igual había un comentario de que las diapositivas no tuvieran mucho texto. Aquí sí les fallo porque como necesito que en la clase estén las explicaciones,
que no solo se quede en las palabras. Lo único que hice aquí para ayudarles en ese aspecto fue poner bullets, como agrupar las ideas principales en bullets, pero bueno, en puntos, pero la idea es que sí esté la explicación completa dentro de las clases, de las diapositivas, para que ustedes entiendan o les pueda transmitir la idea principal del tema y no solo vean, por ejemplo, aquí tengo una diapositiva que lo muestra y no solo vean algo así, ¿no? Que solo diga la matriz potencia es tal y su término general es tal, ¿no? Sino que quiero que entiendan la idea o qué se puede interpretar con esto. Porque procesos estocásticos, en este tema en específico es muy teórico, pero igual tiene interpretaciones todo lo que se dice. Y cuando estudias matemáticas muy, muy teóricas, hay gran parte por ejemplo, topología, hay gran parte de la teoría que se puede explicar con analogía, sí, pero no se puede aplicar, entonces no hay ninguna interpretabilidad para lo que sucede dentro de la teoría, por ejemplo, en topología. Y en procesos estocásticos sí hay interpretaciones sobre todo. Y lo que les había comentado hace rato, lo que vamos a estar estudiando hoy y la unidad 2 es la respuesta a la pregunta que cómo podemos encontrar un sistema estable o cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para tener un sistema estable, ¿vale? Entonces, vamos a tener primero una cadena de Markov con valores en los naturales, ¿ok? Entonces, recuerden que E es el espacio de estados y nuestra cadena de Markov es un proceso estocástico que tiene la propiedad de Markov. Ahora, siguiente punto. Existe la posibilidad de que para cualquier estado inicial, la cadena no visitará el estado I después de algún tiempo aleatorio finito. O sea, no va a regresar. O sea, si ustedes inician en I, imagínense que su cadena o su proceso estocástico inicia en el estado I. Si esta cadena no vuelve al estado I, entonces existe una probabilidad mayor a cero de que justo esta cadena no regrese al estado I después de algún tiempo aleatorio finito. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que aquí les pongo un ejemplito. Si la cadena cuenta el número de consumidores esperando en la fila de un mostrador, el comportamiento de que no regrese al estado I implica que la fila de espera eventualmente irá más allá de los límites de la instalación de espera. ¿Ok? Entonces, una posible cadena de Markov son el número de personas que están esperando en un mostrador. Puede ser en una fila del supermercado, puede ser en un mostrador en algún evento. Y entonces esta fila va creciendo. Pero la idea es que una vez que tienes, no sé, a 3 personas esperando, la cadena de Markov regrese a ese estado 3, porque tienes tres personas esperando, luego avanza a 4, 5, 6, pero luego tiene que disminuir, ¿no? Regresa a 5, luego puede ir a 7, regresa a 4. La idea es que los consumidores se acaben, porque tienes que atender a todos. Y si no existiera esta posibilidad de regresar a un estado I, imagínense que el número de consumidores 3, como les dije, no regresas a ese estado 3, significa que los consumidores crecen infinitamente o se quedan no sé, imagínense que baja a 4, pero vuelve a subir y lo mínimo que alcanza es 4, pero siempre tienen a 3 consumidores ahí parados. Entonces, ese estado I, ese estado 3, estado en el que no vas a volver a visitar durante toda la cadena. ¿Ok? Entonces, esto implica justo que pues las personas o si no bajan a 3, significa que hay alguna probabilidad allí que está afectando que no regrese a 3 y entonces los consumidores tienden a ir creciendo infinitamente y esto es un estado no deseado. Tú siempre quieres que tus cadenas de Markov o tus sistemas sean estables. Por eso les pongo aquí, en este sentido, el sistema correspondiente es inestable. ¿Por qué? Porque tu fila crece infinitamente. Este sistema, como les digo, es estable o inestable dependiendo de si puedes regresar a un estado o no. Si no puedes regresar a un estado después de algún tiempo aleatorio finito, entonces esa cadena de Markov está en un sistema inestable. ¿Ok? Porque no puedes regresar a un estado en particular. ¿Y qué vimos con las cadenas de Markov, con los ejemplos de seguros, de finanzas, de data science? Vimos que los estados que estábamos analizando
siempre tenían una manera de llegar de uno a otro. Y esto porque estos sistemas que ustedes analizan o las aplicaciones de las cadenas de Markov que nos interesan son para sistemas estables. Y estos sistemas estables son los sistemas comunes y corrientes que vemos en día a día. Hay sistemas inestables, sí, pero esos, si no los podemos analizar con cadenas de Markov, pues mejor no lo hacemos y ya. En la práctica, lo que se busca o la idea siempre es, tú tienes la parte teórica, que son los procesos estocásticos, las cadenas de Markov, y llegas a sentarte enfrente de un monitor en alguna oficina grande y lo que las personas quieren es o que ganen más dinero, que pierdan menos, o optimizar costos, o que un sistema funcione mejor, ahorrar tiempo. Todo eso se puede analizar a través de algún sistema matemático. Entonces, uno de ellos es las cadenas de Markov. Entonces, estas cadenas de Markov analizan cosas que tú en una empresa puedes visualizar, puedes entender, puedes mejorar, optimizar, hacer que ganen más dinero, mejorar la utilidad. Eso, a lo que voy yo, es de que son sistemas estables. Todo eso que vas a analizar son sistemas estables. ¿Por qué? Porque siempre vas a analizar un sistema que no se pueda analizar en el infinito. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es limitado. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con este ejemplo de seguros que teníamos a los malos, a los regulares, a los buenos, tenemos ahí un sistema estable. Pero imagínense que en algún punto, si alguien es malo y pasa a ser regular, ya no puede regresar a ser malo. Entonces realmente los malos no nos interesan, porque todos los malos van a pasar a ser regulares en algún punto, y entonces esos malos se van a quedar en cero y no nos interesan, porque estábamos analizando tarifas para 3 clústeres importantes, los buenos, los malos y los regulares. Si los malos siempre se van a pasar a ser regulares, entonces los malos ya no son un clúster importante. Pueden ser un conjunto de clientes que se trabajan aparte y que intentamos pasar a regulares en el menor tiempo posible, pero pues ya ahí, ahí se quedó ese clúster. Entonces, todo lo que trabajemos en la práctica va a ser un sistema estable. Por eso está este contexto, ¿ok? Entonces, y ahora vamos a ver el contexto aplicado. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos diciendo con ese contexto? Aquí ya está, es la definición 1. Vamos a seguir con el contexto y entonces la noción aceptable de estabilidad para una decadena de Markov homogénea y reducible es el de recurrencia positiva, ¿ok? Entonces, hablamos de lo que es la estabilidad. Vimos que todos los ejemplos que nosotros queremos aplicar son sobre sistemas estables. Entonces, como todos los ejemplos que nosotros queremos aplicar son sobre sistemas estables, esta unidad 2 responde la pregunta es, ¿en qué condiciones tenemos que estar para que tengamos un sistema estable? Y eso a nivel práctico no se puede responder de manera exacta, ¿ok? Por eso las matemáticas ayudan mucho y por eso sí la parte teórica es muy tediosa, pero justo esta base teórica nos da un lienzo para poder plasmar justo los argumentos con los cuales nosotros vamos a poder responder esta pregunta de cuáles son las condiciones necesarias para que nuestro sistema sea estable. Y si respondemos esa pregunta, pues solo hay que buscar que cada uno de los ejemplos que trabajemos tenga estas dos condiciones. Y entonces estas condiciones se van a convertir en nuestras, por ejemplo, en probabilidad 2, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Siempre trabajamos con algo así, de hecho le escriben byte. Y entonces, este tipo de condiciones se utilizan a cada rato en los ejemplos, por ejemplo, en probabilidad de las variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Aquí lo que necesitamos para analizar cadenas de Markov son condiciones de sistemas estables y el nombre que le vamos a bueno, el nombre que le vamos a dar va a ser recurrencia positiva, ¿ok?
Y entonces este nombre de recurrencia positiva nos va a decir, ok, si tienes una cadena de Markov homogénea recurrente positiva, entonces estás en el mejor de los casos. Y ya, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Si se dan cuenta, la siguiente unidad trae esta descripción: convergencia en la distribución estacionaria, caso de recurrencia positiva. Y convergencia en la distribución estacionaria, caso de recurrencia nula. ¿Ok? ¿Por qué trae estos casos? Porque justo este caso específico de recurrencia positiva es el que nos sirve, el que vamos a utilizar en estos ejemplos que les voy a poner. Ahora, bueno, ya tenemos este contexto. Ahora vamos al siguiente contexto y ahorita vamos a entender ahora sí los contextos con todas las palabras que hemos estado usando. Cuando algún estado dado es visitado infinitamente seguido y cuando el tiempo promedio entre dos visitas sucesivas a este estado es finito, ¿ok? Entonces, recurrencia positiva: cuando algún estado dado es visitado infinitamente seguido y cuando el tiempo promedio entre dos visitas sucesivas a este estado es finito, ¿vale? Una tercera vez lo voy a leer. Cuando algún estado dado es visitado infinitamente seguido y cuando el tiempo promedio entre dos visitas sucesivas a este estado es finito. Ok, recordemos el ejemplo que vimos de visitar un estado varias veces. Entonces, este ejemplo que vimos de visitar un estado varias veces se denotaba con T mayúscula sub I. Entonces era la probabilidad de visitar I, dado que ya habías visitado I. Entonces, este estado, si puede ser visitado infinitamente seguido, entonces nos va a dar recurrencia. Y por eso está el I aquí. Y ahora vamos a ver que es positiva, cuando el tiempo promedio entre dos visitas sucesivas a este estado es finito. ¿Ok? Entonces, son dos condiciones. Es cuando algún estado dado es visitado infinitamente seguido. Entonces, ¿qué significa esto? Que tu estado puede ser visitado en el tiempo 1, luego en el tiempo 7, luego en el tiempo 11, luego en el tiempo 22 y así, ¿no? Siempre vas a regresar a ese estado. En el ejemplo de las finanzas, ¿no? Que voy a abrir los ejemplos por aquí para que ustedes los vayan viendo y no tener solo el contexto de fondo. Entonces, ¿cuál es la nuestra? Entonces, habíamos trabajado con 3 ejemplos. El de seguros, que es el que había platicado hace ratito. Vamos a pensar ahora en el del mercado. El mercado alcista, lateral y bajista. Entonces, en nuestro mercado alcista, ¿qué es lo que tenemos aquí en el contexto? Que tenemos una condición que algún estado dado es visitado infinitamente seguido. Entonces, el estado alcista va a ser visitado infinitamente seguido, ¿ok? ¿Por qué significa infinitamente seguido? Que vamos a poder regresar a él en el futuro las veces que nosotros queramos. ¿Y por qué este es una condición para un sistema estable? Es lo que les decía. Si en algún momento dejáramos de visitar ese estado, entonces nuestra distribución estacionaria justo no nos devolvería el retorno esperado a largo plazo, justo para cada uno de los estados, porque hay uno que va a dejar de aparecer eventualmente, que es por ejemplo, el alcista, ¿no? Si ese estado va a dejar de aparecer eventualmente, entonces todo este modelito sobre un sistema estable se nos cae. Siempre estamos esperando a que el mercado o sea alcista o sea bajista o sea lateral, ¿no? Que haya alta probabilidad de que continúe la tendencia positiva, de que los precios se muevan sin dirección clara o que la probabilidad de la caída persista. Entonces, siempre, y este ejemplo es sobre estos mercados y siempre vamos a poder movernos entre estos mercados. De hecho, si se dan cuenta, hay probabilidades muy bajitas. Por ejemplo, pasar de un alcista a un bajista o de un bajista a un alcista sin pasar por el mercado lateral. Pero siempre llegamos de un estado a otro. Y entonces estamos revisitando estados como el bajista, el alcista o el lateral.
y estos estados se están visitando infinitamente seguido. ¿Okay? Si tú generas aquí la simulación de estos estados, pues te vas a dar cuenta de que el vector que te devuelve, por ejemplo, aquí generamos un vector, que el vector que te devuelve va a estar revisitando cada uno de estos estados. Y si tú haces una gráfica de cuántas veces visita cada estado, te va a coincidir con justo la proporción en la distribución estacionaria. Y luego, la siguiente condición, cuando el tiempo promedio entre dos visitas sucesivas a este estado es finito. Entonces, ¿cuál es esa siguiente condición? Ok, tú puedes estar revisitando el mercado infinitamente seguido, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo que hay entre una visita y otra? Y eso es a lo que va la segunda condición. Aunque el estado tenga una probabilidad de ser visitado en el futuro, tal vez después de cierto tiempo, la probabilidad de crezca a cero de seguir siendo visitado. Entonces, ¿qué significa que el tiempo promedio entre dos visitas sucesivas a este estado es finito? Que si tú visitas el estado I o el estado del mercado alcista en un tiempo 7, no vas a tardar o tu tiempo esperado no va a ser infinito o puede llegar a ser infinito para que en un futuro puedas volver a visitar ese estado. No sé, puedes volver a visitarlo en el tiempo 1.000.000 de que el mercado alcista sea tan difícil de lograr que hoy es el día 7 y tengas que esperar hasta 1.000 días después para volver a visitar ese mercado alcista. Eso solo te da una probabilidad baja de volver a visitarlo, pero que el tiempo entre la visita a ese mismo estado, el tiempo promedio, perdón, de la visita a ese estado sea infinito, implica que en algún momento puedes dejar de visitarlo. O sea, sí es probable que lo visites, pero en algún momento vas a dejar de visitarlo. ¿Cómo se va a ver esto con probabilidades? Va a ser con esta probabilidad de que TI sea menor a infinito, que esta sea igual a 1 y que la esperanza de TI sea finita. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo en estas dos condiciones. Ahorita llegamos a ese punto de la notación que vamos a utilizar, pero es más para que aterricen a qué queremos llegar. Entonces, el problema principal es encontrar justo las suficientes y tal vez necesarias condiciones que garanticen la estabilidad. Y justo estas dos condiciones son las que nos garantizan esta estabilidad. Pero estas dos condiciones son difíciles de calcular y ahorita vamos a ver qué tan difícil es de calcular estas dos condiciones. Entonces, para justo hacer una manera o construir una manera de que podamos garantizar estas dos condiciones es el criterio de la matriz potencia, que justo es una condición necesaria y suficiente. Y lo que les comentaba, este es de interés principalmente teórico. Casi no tiene, bueno, no es que casi no tengas, no tiene aplicaciones o las aplicaciones que tenga no son productivas, ¿no? Son más como, si tú quieres aplicar esto realmente, es como ser rebuscado para llegar a aplicarlo. Seguramente el problema tiene una solución más sencilla, pero por eso este criterio es de interés principalmente teórico. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque sin esto no vamos a poder sentar las bases para ver lo que es lo aplicado. Entonces, por eso estamos viendo esto, que es la base teórica, para poder aplicar justo todo esto que aprendamos. Y vuelvo a lo mismo. Estamos respondiendo a la pregunta de cómo tenemos un sistema estable para poder estudiar ese sistema estable. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, las condiciones, hay condiciones adicionales. O sea, podemos tener justo el criterio de la matriz potencia, pero hay un teorema importante que es el teorema de Foster. Este teorema de Foster también te garantiza recurrencia positiva, pero esto ya se sale de los límites del curso y de hecho podemos ver qué es el teorema, pero más allá de eso, estudiarlo y ver las aplicaciones teóricas, pues ya ni siquiera nos va a dar tiempo.
pero se los menciono por si alguien está interesado en la parte teórica y quiere seguir avanzando con cadenas de Markov. Si buscan un libro y no traen el teorema de Foster, entonces no es un buen libro de cadenas de Markov. Hay infinitos libros de cadenas de Markov. A ver. Entonces, ahora sí, ¿vale? Vamos a dar las definiciones y ahorita hacemos una actividad rápida para que entendamos estas definiciones. Esta actividad no es evaluable ni nada, simplemente es para que los que están siguiendo la clase aclaren sus ideas. Entonces, vamos a presentar la definición 1 y doy una explicación antes de dar la definición 1 porque hay que aclarar dos cosas. Esta TI denota el tiempo de retorno al estado I, ¿ok? Esta TI la vimos cuando vimos tiempos de paro. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Lo vimos en la clase 12. Sí, lo vimos en la clase 12. Entonces, vamos a recordarlo. Lo voy a mover para acá. Ahí está. Entonces, ¿qué habíamos visto como TI? Por aquí estaba. Aquí está. Aquí está. Es el tiempo de retorno al estado I, ¿va? Entonces, tenemos TI como el ínfimo de las n mayor o igual a 1, tal que xn es igual a I. ¿Y qué habíamos dicho? Que si iniciamos en ese estado, no cuenta como el tiempo de retorno. De hecho, hubo un ejercicio, ¿no? En el que, que se los puse, que cuál es el tiempo de retorno al estado 0, y la cadena iniciaba en 0 y era hasta el tiempo 5, ¿no? Que inclusive estaba mal calibrado ahí, seguramente se me fue el clic hacia el 1 y no hacia el 5. Entonces, este tiempo de retorno es cuánto vas a tardar tú, dado que inicias en cierto estado, bueno, más bien, dado que inicias en ese estado, en el I, regresas a ese estado, por eso es el retorno al estado I. Dado que inicias en ese estado, regresas a ese estado. Y ahora sí volvemos a la clase de ahorita. Entonces, TI denota ese tiempo de retorno al estado I. Dado que inicias en el estado I, regresas al estado I. Y PI y EI es la probabilidad y la esperanza condicional, dado que la cadena inicia en el estado I. Hay que hacer esa aclaración, o sea, hay que asegurarnos de que justo la cadena o inicia en el estado I o nos fijemos a partir del estado I en la cadena, porque también vimos esta parte del tiempo regresivo de que si cortamos la cadena, seguimos teniendo cadenas de Markov, como si fuera una lombriz que puede regenerar sus partes. Si cortamos la cadena de Markov en cierto punto, tenemos dos cadenas de Markov. Y si seguimos cortando, pues tenemos más cadenas de Markov. Entonces, en este caso, el fijarnos o cortar la cadena de Markov en el estado I, lo podemos denotar con esta probabilidad, porque recuerden que tenemos una probabilidad de inicio, la distribución inicial de nuestra cadena. Y aquí estamos ya presuponiendo que estamos iniciando en el estado I. Y recordemos que para iniciar una cadena en cualquier estado hay una probabilidad específica. Por eso aquí ya estamos suponiendo que iniciamos en el estado I para no meternos en problemas con la distribución inicial. Y entonces, el tiempo de retorno al estado I es la TI y PI es justo la probabilidad dado que iniciamos en el estado I y E sub I es la esperanza dado que iniciamos en el estado I. Entonces, ya aclarando todo eso y dando todo el contexto de arriba de por qué vamos a dar esta definición, ahora sí ya podemos entender la definición. Si yo quisiera ahorrarme tiempo, pues nada más llego y pongo definición 1. Un estado I en el espacio de estados se llama recurrente si la probabilidad dado que iniciamos en I del tiempo de retorno al estado I es finita, coincide con el número 1. Y entonces ya, y listo. Ya tenemos la definición de recurrente, ¿no? Pero pues no hay una explicación detrás que qué significa recurrente, cuál es la idea de estudiar recurrencia positiva, por qué nos interesa estudiar recurrencia positiva. Pues ya dimos todo el contexto y ahora sí, leemos la definición nuevamente. Un estado I en el espacio de estados se llama recurrente si la probabilidad dado que iniciamos en el estado I
de que el tiempo de retorno al estado I sea finito, coincide con el 1, o sea que es seguro que vamos a regresar al estado I, dado que iniciamos en I. Eso se le conoce como recurrente, ¿ok? No recurrente positivo, solo recurrente. Aquí seleccioné recurrente positivo y ahorita vamos a definir qué es positivo. Si no es recurrente, justo siempre damos estas dicotomías, ¿no? De que si no es bueno es malo, si no es grande es chico, ¿no? Si no es de día es de noche. Entonces, en esta dicotomía, aquí recurrente, su dicotomía sería transitorio. Si no es recurrente, entonces es transitorio, ¿ok? Y un estado recurrente es llamado recurrente positivo si la esperanza, dado que iniciaste en I, del tiempo de paro, del tiempo de retorno al estado I, es finita, ¿ok? Y entonces, si esta esperanza es finita, que es lo que habíamos visto arriba, como que el tiempo entre dos recurrencias, si estás en el estado I, retornas al estado I, luego vuelves a retornar al estado I, y así infinitamente, esos tiempos en los que retornas al estado I, su promedio, su esperanza sea finita también. Y entonces, de otra manera, se le conoce como recurrente nulo. Entonces, tenemos dos dicotomías aquí. El estado se llama recurrente si se cumple esta condición. Si no se cumple, se llama transitorio. Y ahora, un estado recurrente, dado que ya es recurrente, ahora lo reclasificamos otra vez. Entonces, sí, y eso sí creo que podría ser interesante hacerlo con un diagramita. A ver si por aquí tengo aquí está, sí, tengo mi lápiz. Entonces, vamos a usar el lápiz y vamos a escribir de color azul. Entonces, tenemos que nuestro estado es recurrente. Recurrente. ¿No? Entonces, ya tenemos que nuestro estado I es recurrente. Pero, si no es recurrente, ¿qué sería? Ah, pues sería transitorio. Transitorio. Entonces, un estado I se puede clasificar en estas dos. Entonces, este estado I se puede clasificar tanto recurrente como transitorio. Y luego, una vez que ya es recurrente, lo puedes reclasificar. Entonces, esta reclasificación sería positivo o nulo. Positivo o nulo. Entonces ya tienes una clasificación para el estado recurrente, transitorio, positivo o nulo. ¿Ok? Entonces, dentro de estas clasificaciones, nosotros vamos a darle cierta interpretación. Y hay que tener claras cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para que se clasifique, ya sea recurrente, transitorio, positivo o nulo. Entonces, y hay que aclarar también que si es transitorio ya no puede ser positivo o nulo. No existe transitorio positivo o transitorio nulo. Es recurrente positivo o recurrente nulo. ¿Vale? Entonces, hay que considerar también justo que esta condición para ver si es positivo o nulo es sobre la esperanza, sobre un tiempo promedio, no sobre el tiempo en general. Recordemos que esta es la probabilidad de retornar al estado I, sí, pero este es el tiempo promedio en el que estamos retornando al estado I. Imagínense, esto es un ejemplo sencillo, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Ahí está. Entonces, imagínense que estamos en el estado I, que nuestro estado I, vamos a elegir ahora de nuestros ejemplitos, aquí que planteamos en código, no sé, de nuestros clientes, si está activo, dormido o ya churn, que es perdido. Entonces, si está nos imagínense un cliente que está dormido, ¿no? Que sí ha habido muchas transacciones, luego ha habido otra vez, pero últimamente no ha tenido transacciones y ya le toca tener transacciones, pero se está tardando. Entonces, supongamos que nuestro cliente en ese ejemplo está dormido, ¿no? Entonces iniciamos con que está dormido. Entonces el estado en el 0, x0, x0 es que está dormido, ¿vale? Y luego,
¿qué es lo que sigue? Pues entonces nuestro siguiente estado, X1, imagínense que ya se despertó y está activo, ¿vale? Y ahora, no sé, en el siguiente estado, X2, va a ser activo. Y luego en el X3, vuelve a dormido. ¿Cuánto se tardó? ¿Cuál es el tiempo de retorno? Ah, pues contamos. ¿Cuál es la definición de tiempo de retorno? Y aquí está. Es el ínfimo de las n mayor o iguales a 1, tal que x sub n es igual a i. Entonces, ¿cuál es nuestra x sub n? Es x3, que está dormido. Entonces, el ínfimo de todas estas de retorno es justo esa, ¿no? Es 3. Entonces, nuestro tiempo de paro es 3. Y entonces, nuestra TI, esta TI, aquí está, es igual a 3 en este caso. Pero, ¿qué sucede si nuestro cliente está activo y luego tarda, no sé, en el siguiente tarda 4, en el siguiente 5, en el siguiente 6, y ya con el paso del tiempo va tardando más a que llegue a estar dormido y siempre está activo? Entonces, la esperanza de TI, dependiendo de cómo se distribuya TI, puede ser infinita, porque sí, los primeros casos pudiste retornar al estado I, pero ya pasando el tiempo, ese lapso o ese tiempo de paro va aumentando de tamaño. Entonces ahorita es 3, luego lo vuelves a evaluar, o sea, volvemos a hacer el experimento en otra simulación y nos damos cuenta que ahora ya no es 3, es 5. Y luego nos damos cuenta, no sé, es la primera simulación, aquí primera simulación, y en la segunda simulación da 5, y luego en la tercera simulación, cuarta simulación y así en la enésima simulación, no sé, imaginemos que estamos haciendo millones de simulaciones, entonces vamos a escribir aquí en la millonésima simulación, vamos a ver aquí en la millonésima simulación, ¿qué sucede? Vamos a ponerle 3 puntitos hacia atrás, entonces nuestra TI, no se sigue un ciclo creciente y nos da que aquí son 10 millones, ¿no? Que nuestro tiempo de paro es 10 millones. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que conforme estamos evaluando la TI, el tiempo de paro va creciendo. O inclusive esta TI no necesariamente tiene que estar en la millonésima simulación, pero sí da una tendencia creciente y es muy raro que justo la TI tenga un tiempo bajo. Entonces, como esta TI tiene un tiempo promedio alto, si es alto nada más, pues es finito. Entonces, sí se cumple esta condición. Pero si este tiempo de paro tiene una tendencia creciente, entonces esta esperanza de aquí va a terminar siendo infinita. O sea, ese promedio de que nuestro tiempo de paro sea finito, perdón, ese promedio de nuestro tiempo de paro, de los valores que toma, va a ser infinito, ¿ok? Porque es creciente con el tiempo. Entonces, ese sería el caso en el que tendríamos un estado recurrente nulo, que es difícil, les digo, en la realidad que tengamos un estado recurrente nulo, porque casi todos los sistemas que funcionan en la realidad, en las empresas, en la ciencia, pues son sistemas estables, ¿no? En el caso de sistemas inestables, es difícil encontrar uno o inclusive uno que se pueda analizar. Entonces, esto casi no ocurre, pero sí tiene su definición. ¿Por qué? Por lo que les decía de esta dicotomía. El estado I puede ser recurrente, pero si no es recurrente, es transitorio. Y si es recurrente, puede ser dos cosas, positivo o nulo. Entonces, si no es positivo, es nulo. Y ya, tenemos aquí ya el ejemplo rápido. Pero recuerden que todo esto, todas las definiciones, utilizan palabras clave y por eso las estoy marcando aquí de color naranja. Y entonces, voy a hacer rápido un Kahoot un Kahoot
como no como evaluación, sino como encuesta. Y vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. Dime. No entiendo bien a qué se refiere con al inicio que dice PI y EI es la probabilidad de esperanza condicional dado que la cadena inicia en el estado I. O sea, ¿a qué se refiere eso? De que ya estamos suponiendo que la cadena inició en el estado I. Solo a eso. Ah, ¿no es eso? Sí, 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 Ah, sí. ok. Ajá, sí, esta probabilidad cambia si nosotros no iniciamos en I. Por eso es necesario que iniciemos en I. Vamos, estamos suponiendo que empiece en I. Ajá, sí, exacto. Sí, Ah, porque si no tendríamos que considerar la distribución inicial y se complicarían los cálculos. ok, va. Ujú, Gracias. sí. Entonces, este, les iba a hacer el Kahoot. Creo que para hacer un poquito más dinámico esto, no hay respuesta correcta, es más como lo que llamamos hecho de brainstorming. Create Kahoot. Brainstorming es lluvia de ideas o tormenta de ideas. Este, porque luego uso muchos conceptos así que ya suenan del trabajo, pero recuerdo que en la universidad no tenía ni idea de qué significaba cada uno de esos conceptos. Este, vamos a crearles la encuesta. Mm, mm, mm. Word Cloud, Brainstorm. Word Cloud sería lo ideal. Entonces, vamos a poner dos preguntas. Pero no se las voy a decir porque si no arruinaría la dinámica. Mm, mm, mm. Vale. Y luego otro. Ya. Ujú. Y ahora sí. Vamos a. Se pueden ir uniendo. Cuando seamos. Bueno, no voy a seguir usando la regla de cuando dejen de unirse lo iniciamos. No es necesario que usen su número de cuenta ni nada, les digo, más una dinámica para que vayamos entendiendo los conceptos. Me perdí, aquí está. Órale, ya van bastantes. Vamos a iniciarla. Les digo, no es necesario que se unan, pero sí está interesante que hagamos la dinámica para que entiendan bien los conceptos. Entonces, primero, mira, les puso el nombre con la IA, yo creo.
Esperen un momento. No, eso no lo... End Kahoot, end now. Play again, no se salgan, ¿eh? Play again. Y nada más aquí hay que... Ya están unidos. Nada más hay que corregir esto de randomize. Esto, justo. Listo, ahora sí start. Ahora sí, son sinónimos, son 4. Y ahora sí, da un sinónimo de recurrente. Así, los primeros que se les ocurra, tienen 30 segundos para dar un sinónimo de recurrente. No se vale escribir recurrente. Algo que se les ocurra, ¿a qué le suena recurrente? Otra palabra similar. Inclusive podrían usar 2 palabras, tal vez, ¿no? Vuelve a suceder, muy frecuente, frecuencia, repetición ocasional, tal vez, habitual, periódico, frecuente, repetitivo. Mira, frecuente fue la más usada. Me agrada, me agrada. Ahora, recurrente, con frecuente, me agrada, pero ahora, esperen, le voy a dar transitorio. Ahora sí, igual transitorio. Escriban lo primero que se les ocurra. Y ahorita damos un espacio, porque vamos a hacer algo extra dentro del Kahoot. Entonces, transitorio. Y ya vamos a ver qué respondieron. Avanzar, cambiante, ciclo, fugaz, consecutivo. Fugaz me gusta. Temporal, ok. Pasajero, ok. Me agrada de paso, continúa, equivalente. Temporal dura poco. Y ahora vamos a dejar aquí un espacio. Y lo que quiero es que busquen en Google, porque ya tiene ahí el Gemini, para que sea más rápido. O incluso pueden preguntarle, ¿no? Que quiero que le pregunten a Google o a quien sea que es recurrente en procesos estocásticos o cuál podría ser un sinónimo de recurrencia en procesos estocásticos. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes busquen qué es recurrencia en procesos estocásticos, pero no que les dé la respuesta con la fórmula, sino que les dé un sinónimo. ¿Ok? Entonces, si lo buscan en internet, pónganle sinónimo de recurrencia en procesos estocásticos. Si le preguntan a alguna inteligencia artificial, denle el contexto pequeño si quieren, o inclusive pregúntenle directamente, ¿cuál podría llegar a ser un sinónimo de recurrencia en procesos estocásticos? Y listo. Y lo mismo van a hacer para transitorio, pero primero háganlo para recurrente, que es la siguiente pregunta, y ya luego lo hacemos para transitorio, para ver si cambia justo su perspectiva o seguimos con la misma palabra. Tal vez seguimos con la misma palabra y ya lo tenían muy bien entendido. Entonces les voy a dar un minutito para que busquen el sinónimo. Voy a poner justo aquí en el temporizador. Creo que había una herramienta de temporizador. Aquí está. Y vamos a ponerle un minuto nada más. Inicio. Y creo que les aparece el minuto en la clase. Bueno, en el meeting de Google. Entonces, les doy un minutito para que busquen lo de recurrencia, sinónimo de recurrencia en procesos estocásticos, o qué significa, ¿no? Y que vean ahí una descripción del posible significado de recurrencia. Y ahorita que ponga la siguiente pregunta, ya escriben, inclusive les decía, pueden usar 2 palabras. Y justo con estas palabras, nosotros vamos a ver qué es lo que procesaron, si cambió, si es la misma respuesta de hace rato. Inclusive lo que yo siento que van a cambiar mucho son las palabras que aparecían poco. Entonces vamos a ver cómo funciona el experimento. Vamos a responder. Entonces, un sinónimo de recurrente.
Ah, miren, aparecieron más. Regresar al estado, regreso, propiedad de retorno, persistencia, retorno, visitas infinitas, ok. Estado persistente, retorno inevitable. Justo, mira, me gusta este de retorno inevitable, persistente. Eso también me gusta mucho. Persistente, común y posible. Probabilidad uno. A menudo, probabilidad de regresar, frecuente, tendencia a regresar. Vuelve a ocurrir, reentrada, retorno a un estado. Retorno también me gusta. Pero, recuerden, o sea, el retorno nos sirve más para definir el tiempo de paro, el tiempo de retorno. Y bueno, de hecho también justo aparece mucho la palabra retorno, ¿no? Cuando hablamos de recurrencia. Pero sí, va. Perfecto. Ahora otro minutito para que busquen transitorio. Entonces, lo mismo, sinónimo de transitorio en procesos estocásticos. Ahí les doy otro minutito. Ya acabó el tiempo. Suena muy feo. Entonces, siguiente. Otra vez lo mismo. Sinónimo de transitorio. Saber qué responden. Estado fugaz, inestable. Mira, fugaz otra vez apareció no recurrente y pasajero. No recurrente está perfecto porque pues justo es lo contrario, ¿no? De recurrente. Pero si quisiéramos justo buscar un sinónimo para la palabra transitorio, pues si ustedes estuvieran leyendo un libro y les dicen, este tiempo fue transitorio, pues es como un sinónimo más, aplicado en un libro, podría ser pasajero, fugaz, efímero, pero ahora en procesos estocásticos, pues sí, o sea, justo en procesos estocásticos es no recurrente porque así es como se llega a la definición de transitorio. Cumple cierta propiedad, eres recurrente. No cumple cierta propiedad, eres transitorio, en lugar de decir no recurrente, ¿va? Este, Justo como existe la palabra transitorio, nos sirve para ejemplificar lo contrario a recurrente. Si no existiera esta palabra de transitorio, claramente usaríamos solo el no recurrente. Entonces, ¿por qué hice esta actividad? Pues es para que ustedes entiendan justo estas palabras, recurrente y transitorio. Muchos pues ya tenían la idea de qué es recurrente, qué es transitorio, pero pasa mucho en procesos estocásticos sobre todo, que van leyendo palabras, van leyendo definiciones y estas definiciones solo las pueden aplicar para las matemáticas y dicen, si cumple esta condición es recurrente, si cumple esta condición, es positivo, pero más allá de eso, no están entendiendo por qué le asignaron esa palabra a esa propiedad o por qué le asignaron la palabra transitorio a la propiedad contraria. Y entonces volvemos a la condición recurrente, sí, la probabilidad, dado que iniciamos en el estado I, de que el tiempo de retorno al estado I sea finito, es 1. ¿Ok? Eso significa esto de aquí. Entonces, la probabilidad de retorno es 1. Es seguro que tú regreses al estado I. Es lo que nos dice esto. Y coincide justo con lo que ustedes investigaron de recurrencia. Y ahora en transitorio, ¿por qué es lo contrario? Porque es algo que
tal vez no vuelva a suceder, ¿ok? Transitorio es algo que tal vez no vuelva a suceder. Algo fugaz. ¿Qué más habían puesto? Ya no se guardó. Lo vamos a ver aquí. Vale, entonces algo fugaz, algo pasajero, algo efímero, ¿no? Temporal. Entonces, esa manera de pensar justo las palabras dentro de las matemáticas también ayuda a entender los conceptos. Entonces, esto de aquí significa que vas a regresar al estado I eventualmente. Y transitorio es que no vas a regresar al estado I. Y entonces fue algo transitorio, fue algo fugaz. Un estado recurrente, es llamado recurrente positivo, ¿sí? Esta esperanza entre los tiempos es finita. Entonces, aquí, ¿qué significa recurrente positivo? Es en el sentido de que nos gusta esa propiedad, de que el tiempo entre cada cambio, cada regreso ahí, sea finito. Más bien el promedio de esos tiempos sea finito. Que no pueda existir algún tiempo en el que no regresemos al estado I. Entonces, en ese sentido, se llama positivo. Y entonces, de otra manera, se le conoce como recurrente nulo. ¿Ok? Y este nulo es más en el sentido de que, o sea, sí puede llegar a regresar, o sea, sí vas a regresar, pero no sabemos cuándo. ¿Ok? Eso es más como nulo. Sí va a regresar, pero no sabemos cuándo. Y positivo es sí va a regresar y aparte podemos calcular el tiempo promedio de regreso. Esa es la definición y así ya tenemos claro lo que son los estados recurrentes y transitorios. Y dentro de las recurrencias, comprender que hay recurrencias positivas y recurrencias nulas, así como lo hicimos en este diagramita. Ahora sí ya entendimos bien a nivel de conceptos qué son qué son estas definiciones. Aquí tengo un ejemplo, me lo voy a saltar ahorita por el momento. Es un ejemplo donde calculamos justo cuál es la probabilidad o cómo podemos asegurar que la probabilidad de retorno a un estado sea 1, pero es un poquito largo el ejemplo. Entonces ahorita regresamos al ejemplo y si nos da tiempo lo explicamos a detalle, si no lo vemos por encimita. Pero quiero que conozcan la matriz potencia. ¿Por qué quiero que lo conozcan ahorita? Porque ya ahorita tienen fresco el concepto de recurrente, transitorio, positivo y nulo. Entonces, justo lo que nosotros estamos buscando son cadenas de Markov que sean recurrentes positivas. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que sean recurrentes positivas y calcular esta probabilidad es muy difícil? O calcular esta esperanza está complicado. Verificar que sea finita es complicado. Entonces, llega a nuestra salvación la matriz potencia. ¿Qué es la matriz potencia? Pues es una matriz asociada con la matriz de transición. Y esta matriz que está asociada con la matriz de transición se define como la suma sobre todas las n's de P a la n. ¿Ok? Recordemos que P a la n es la probabilidad de pasar de un estado a otro en n pasos. Entonces, para n igual a 0, sería la probabilidad de pasar de un estado a otro en 0 pasos, que sería una línea de 1, sería la identidad. La probabilidad de pasar si es el mismo estado, sería 1, pero si es otro estado, sería 0. Por eso les digo que es la matriz identidad. Si n es igual a 1, sería nuestra matriz de transición común y corriente. Si fuera 2, sería calcular las probabilidades de transición en 2 pasos. ¿Ok? Y esto se va a estar sumando, que eso es lo extraño, ¿no? Como la matriz potencia va a estar definida como una suma de matrices. Pues vamos a ver cómo se expresa su término general. Su término general es G y J, que es la entrada en la fila I, en la columna J de la matriz G. ¿Cómo se define esa entrada? Pues si cada una de las entradas era justo calculada por la matriz de transición elevada a la potencia n, entonces podemos pensarlo como la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en n pasos. Y es lo que sustituimos aquí. Entonces, una entrada de la matriz G, pues va a ser la suma justo de las entradas de la
matriz de transición elevado a la potencia n. Entonces, justo va a coincidir con la suma de las entradas de cada una de las matrices de pasar del estado I al estado J en n pasos. Y estas probabilidades se van a sumar. ¿Por qué se van a sumar? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué no solo consideramos la matriz de potencia, ¿no? De pasar de un estado a otro en n pasos? ¿Por qué la estamos sumando infinitamente? Pues porque si nosotros hacemos unas sustituciones adecuadas, que es lo que vamos a hacer en los siguientes 3 pasos, si hacemos estas sustituciones, nos vamos a dar cuenta que el término general nos va a reflejar el número promedio de visitas al estado J, dado que la cadena inicia en el estado I. Y este número promedio de visitas al estado J, pues justo nos va a devolver no solo si vamos a regresar a un estado en particular, imaginemos que el estado J es, lo sustituimos con el estado I, pues ya tendríamos la visibilidad de si vas a regresar al estado I, y no solo eso, sino que te va a dar el número promedio de visitas, ¿no? Vamos a poder saber si vamos a llegar a un estado en particular, el estado I, y cada cuándo vamos a estar regresando ahí. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos verificar justo esto que escribí acá abajo? Pues hay que ver qué es que P sub IJ de N, la probabilidad de pasar de I a J en N pasos. ¿Y cómo se puede ver eso? Pues se puede ver como la probabilidad de la cadena de Markov iniciando en el estado I, que por eso aquí lo denoté como en el estado I, y que dado que ya estás en el estado I, tu XN, o sea, después de iniciar en el estado I, después de N pasos, llegues al estado J. Y entonces, ya que podemos ver esta probabilidad en términos de la probabilidad que denotamos arriba, esta probabilidad ya la podemos ver como una esperanza también, que es la esperanza dado que iniciamos en I, la esperanza tenemos en I evaluada en la indicadora de xn igual a j. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque en probabilidad 1 vimos que la esperanza de la indicadora sobre un conjunto es la probabilidad de ese conjunto. Entonces, como la esperanza de la indicadora en un conjunto es la probabilidad de ese conjunto, en particular, en este caso, podemos sustituir esta probabilidad por esta esperanza sobre esta indicadora. ¿Y de qué nos va a servir? Se está viendo más complicado. Pues nos va a servir para interpretar qué es lo que significa cada una de las entradas de la matriz potencia. Entonces, la suma está fuera, se puede meter porque la suma de esperanzas es igual a la esperanza de la suma. Entonces, ya tenemos aquí la suma dentro de la esperanza y nos damos cuenta que es la esperanza de variables aleatorias, dado que iniciamos en un estado I. ¿Y qué nos están diciendo estas variables aleatorias? Pues estamos sumando todas las veces que lleguemos a J, ¿ok? ¿Y cómo se define la esperanza o cómo le damos la interpretación a una esperanza? Pues es un promedio. Entonces, es el promedio de las veces que nosotros llegamos a J. Así nosotros podemos interpretar a partir de nosotros cómo definimos la matriz potencia en términos de esperanzas. Entonces, la definición de esperanza en probabilidad tiene una interpretación muy clara y es un promedio. Y ahora, adentro de esta esperanza, que es sacarle el promedio a algo, está una indicadora y esa indicadora va a ser 1 si tocas J y va a ser 0 si no. Entonces, si sumas todas esas indicadoras, vas a tener un número promedio, más bien no un número promedio, vas a tener el número de veces que llegas a J. Si tú sumas todas estas indicadoras, vas a tener el número de veces que tú llegas a J. Y entonces aplicarle a la esperanza te va a dar el número promedio de veces que tú llegas a J. Y por eso podemos ver que es el número promedio de visitas al estado J. Esta sustitución es más en busca de una interpretación que de resolver algo. Y esta interpretación surge de cómo se define la matriz potencia. Y ustedes pensarán, ¿alguien llegó y se le ocurrió definir la matriz potencia si luego se dio cuenta de que esto ocurría? Pues no. O sea, primero pensaron en esta esperanza y se dieron cuenta que podía ser expresada en términos de una matriz. Y esta matriz justo podía verse en términos de esta matriz de transición.
y así se construye la matriz potencia. Pero si nosotros iniciamos pensando en esta esperanza y construimos la matriz potencia a partir de eso, la línea de explicación ya se volvería un poquito, bueno, se revolvería un poquito. Entonces, para mí al menos me parece más claro verlo de esta manera, ver cómo se define la matriz potencia y luego ver cuál es la interpretación de por qué se define así la matriz potencia. Así como vimos la definición de los estados recurrentes transitorios. Ahora, ahorita regresamos justo al ejemplo. Este ejemplo es más que nada para ver que esta probabilidad es difícil de calcular. Y ahora, ¿por qué estamos definiendo nuestra matriz potencia? Pues vimos en nuestro contexto nos decía, se comienza con el criterio de la matriz potencia, condición necesaria y suficiente para que tengamos recurrencia positiva, un sistema estable. Bueno, pues entonces, ¿cómo nos ayuda la definición de la matriz potencia? Ya vimos que es el número promedio de visitas al estado J, pero ¿cómo podemos dar un teorema que nos indique que, dado que tenemos la matriz potencia, vamos a tener recurrencia positiva? Pues aquí está, criterio de la matriz potencia. El estado I en el espacio de estados es recurrente si y solo si esta suma es infinito. ¿Ok? ¿Y qué tiene esa suma dentro? Pues son las probabilidades de pasar del estado I al estado I en n pasos. Y si tú sumas todas esas probabilidades en 0, 1, 2, 3 pasos hasta infinito, si sumas todas esas probabilidades te va a dar infinito. ¿Ok? ¿A qué les recuerda esto? No sé si en prueba 2 se acuerdan del teorema de Borel-Cantelli, ¿no? ¿Qué nos decía el teorema de Borel-Cantelli? Vamos a ponerlo aquí en internet, teorema de Borel-Cantelli, que nos dice si una sucesión de eventos tal que la suma de la probabilidad de todos los eventos es finita, entonces la probabilidad del límite del supremo de estos eventos es 0, ¿no? Y el lema es el caso contrario, ¿no? Si tenemos que la suma justo de la probabilidad de los eventos es infinita, entonces la probabilidad del límite del supremo es igual a 1, ¿vale? Entonces se relaciona muchísimo justo el lema de Borel-Cantelli con lo que estamos estudiando ahorita, que son sumas de probabilidades que te dan infinito. ¿Y qué nos decía el lema de Borel-Cantelli? ¿Cuál era la interpretación del lema del Borel-Cantelli? Era justo que estos eventos, o el límite superior de estos eventos, que era cómo crecían estos eventos, coincidía con el 1, ¿no? ¿Y qué estábamos viendo acá arriba? Detrás de esta suma, veíamos que justo una condición necesaria para que fuera recurrente, o más bien la definición de recurrente, es que la probabilidad del retorno al estado I sea 1. Y es lo que nos dice justo el lema de Borel-Cantelli. Se puede interpretar aquí como el límite superior, ¿no? Esta probabilidad de retorno. Y entonces, por eso esto de aquí les tiene que hacer un poquito de sentido con lo que vieron en prueba 2, o al menos tienen que relacionarlo. De por qué llevo prueba 2 antes de procesos. Pues por esto. Hay muchísimos resultados que se aplican. Y entonces dentro de este teorema tenemos que usar, más bien dentro de este teorema, si lo queremos demostrar, tenemos que usar estas ideas del lema de Borel-Cantelli y tener claro cómo se demuestra Borel-Cantelli para poder demostrar esto, ¿va? Entonces, no nos vamos a meter ahorita con la demostración. Lo que quiero que entiendan es cuál es el criterio de la matriz potencia y se parece al lema de Borel-Cantelli. Y entonces, este criterio de la matriz potencia nos dice que estas probabilidades altas, podría decirse entre comillas, de que no van disminuyendo. No hay un punto o no hay una convergencia en la cual nosotros dejemos de llegar del estado I al estado I conforme n crece, que es lo que les decía hace rato. Si conforme avanza el tiempo, las probabilidades de regresar de I a I decrecen al punto de llegar a algún número que sumado en el infinito nos dé 0 y esto converja, o sea, significa que esto converge, pues entonces si esto converge, nuestro estado no va a ser recurrente. Por eso esta condición de que sea infinito. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ver la estructura de la matriz de transición, que es justo la aplicación teórica del criterio de la matriz potencia. ¿Qué habíamos visto como recurrencia? Entonces, recurrencia es volver al estado I en un tiempo finito. Y entonces, el criterio de la matriz potencia nos dice una condición necesaria y suficiente para que sea recurrente. Por eso está el sí solo sí, necesaria y suficiente. Y entonces, vamos a ver que justo la recurrencia es una propiedad de clase, ¿vale? ¿Y qué significa que sea una propiedad de clase? Pues que si tú tienes un estado recurrente en una clase, entonces todos los estados que están en esa misma clase también tienen que ser recurrentes. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué eran las clases de comunicación? Pues las clases de comunicación eran una partición, ¿no? De hecho, la relación de comunicación era una relación de equivalencia y una relación de equivalencia te genera una partición. Entonces, cada clase de comunicación, o es transitoria o es recurrente. No puede ser las dos, o no puede tener dos subclases transitorios o recurrentes. Y por eso este teorema 2. Si I y J se comunican, entonces ambos estados o son transitorios o son recurrentes. Si fuera que un estado es transitorio y uno recurrente, entonces significa que pertenecen a dos clases distintas. Eso está increíble porque nos da pie o nos asegura que si nosotros tenemos un sistema estable, que es recurrencia positiva, ese sistema estable se va a mantener, de que no podemos pasar de un sistema estable a un sistema inestable. Entonces, si este sistema ya habíamos visto que es estable, o sea, recurrencia positiva, este teorema nos asegura que todo el sistema va a seguir siendo estable para siempre. Y entonces, si I y J se comunican, entonces ambos estados o son transitorios o son recurrentes. Un estado transitorio, una clase transitoria es como algo fugaz dentro de esa misma clase, va pasando por esa clase transitoria, pero ya no va a volver ahí, va sí o sí terminar en una clase recurrente y siempre, siempre vas a terminar en una clase recurrente. Entonces, eso nos asegura que siempre vamos a tener un sistema estable que analizar y la propiedad de que sea positiva, ¿no? Entonces, ahora, aquí les agrego unos bullets de lo que vamos a hacer en las futuras clases para no dejarlo colgado como un tema independiente, porque les digo, todo lo que es la unidad 2 es la respuesta al sistema estable de cuáles son nuestras condiciones para tener un sistema estable y cómo podemos llegar a analizarlo. Y aquí en la unidad 3 ya vamos a analizar ese sistema estable. Entonces, será probado en un futuro que la recurrencia positiva, respectivamente recurrencia nula, es también una propiedad de clase. ¿Okay? Aquí nada más checamos la parte de recurrencia. No checamos si son recurrentes nulos o recurrentes positivos. ¿Vale? Entonces, esto sería en el sentido de que si los estados I y J se comunican y si uno de ellos es positivo recurrente o recurrente nulo, entonces también otro lo es. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que este teorema se extiende. Entonces, si I y J se comunican, entonces ambos estados son transitorios o recurrentes. Y más aún, si I y J se comunican y son recurrentes, entonces o son recurrentes nulos o son recurrentes positivos. ¿Y a qué le suena eso? Pues si regresamos a nuestro esquemita, recordemos, si tenemos una clase transitoria, pues ya no puede ser recurrente. Y si tenemos una clase recurrente, ya no puede ser transitoria. ¿Y qué pasaría con lo de abajo? Igual, si tenemos una clase recurrente positiva, ya no podría ser recurrente nula. Y si tenemos una clase recurrente nula, ya no puede ser recurrente positiva. Lo que nos da aquí son propiedades de clase y nos da un estilo de partición sobre las clases. Entonces, este estilo de partición nos asegura que no importa qué clase estemos analizando, ya sea por ejemplo, en este caso, una clase de comunicación específica. Recuerden que una cadena de Markov homogénea podemos partirla y justo la relación de comunicación la particiona. Dentro de estas particiones tenemos varias clases y lo que nos asegura todo lo que estamos viendo hoy es que esta clase sí o sí cumple alguna de estas propiedades. O es transitoria o es recurrente. Y en el caso que sea recurrente, o es positiva o es nula. No vas a tener combinaciones dentro de una misma clase.
Por eso es importante este tema, a pesar de que es completamente teórico, nos asegura que esa clase va a estar funcionando bien. Y si estamos seguros de que esa clase va a estar funcionando bien, vamos a estar seguros de aplicar todo lo que queremos aplicar. Que justo pasa mucho en ingeniería, que en la parte de ingeniería ustedes ven, o bueno, no ustedes, pero los ingenieros ven las aplicaciones de todo lo que ya se fundamentó. No hacen ninguna demostración, no ven ningún argumento de lo que están haciendo, llegan, aplican lo que saben, pero si llega a fallar algo, si llega a haber una situación en la que no está sucediendo lo que ellos esperan, se confunden y dicen, ¿por qué no está funcionando? Y ahí es cuando entra algún investigador y dice, es que no está funcionando, ¿por qué? Y ya se va a la parte teórica. Dices que no se está respetando esto, ¿no? Es que no es un sistema estable donde tú estás analizando las cosas. Tienes un modelo que solo se podría analizar con una cadena de Markov recurrente nula y no tenemos resultados importantes para recurrentes nulas, solo para recurrentes positivas y ya. Entonces, este, más que nada es por eso que estamos viendo toda esta parte. Y por eso también está en el temario y es claro que debe de estar ahí. Entonces, ya vimos el primer bullet, el primer punto. Ahora, siguiente punto. Una cadena de Markov irreducible tiene, por lo tanto, todos sus estados de la misma naturaleza: transitorios, positivos recurrentes o recurrentes nulos. ¿Ok? Lo que acabo de mencionar. Se podrá decir entonces que es una cadena transitoria, una cadena positiva recurrente o una cadena recurrente nula, ¿vale? Por eso estoy mencionando a cada rato que nos gustaría trabajar siempre con cadenas positivas recurrentes. Ahora, para determinar a qué categoría pertenece, es suficiente estudiar un estado. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que si estás dentro de una clase y en este caso una clase positiva recurrente, ya no vas a salir de esa clase. Y entonces, para estudiar esa clase en particular, solo es suficiente estudiar un estado de esa clase. Es como nuestro representante de clase. Y entonces ese representante de clase ya tiene todas las propiedades que tiene esa clase. Entonces, si nosotros estudiamos ese representante de clase, podemos ver justo las propiedades que tiene cada uno de los que están dentro de esa clase. Esta idea o esta analogía se puede aplicar también para clusters. Cuando ustedes desarrollan algún clúster en un futuro, se van a dar cuenta que en el clúster van a tener representantes de clase, personas que son muy comunes dentro de ese clúster, ¿no? Imagínense que ustedes se dejan llevar por sus sentimientos de consumistas y empiezan a comprar muchas cosas en Mercado Libre o Amazon. Como se dejan llevar por sus sentimientos y emociones de compra, entonces, pues ahí ellos se pueden aprovechar de esos patrones, los clasifican y como ustedes están apoderados por estos sentimientos tienen patrones y estos patrones las empresas los utilizan para controlarlos. Que Netflix necesita que pases más tiempo viéndolo, que Mercado Libre necesita que compres más o que te la pases más tiempo en su app viendo los productos para obtener información de qué es lo que le gusta a las personas con tus atributos. Entonces, por eso es importante este tipo de resultados. Una vez que tú puedes clasificar las cosas, en este caso, por ejemplo, en recurrentes nulos, positivos o transitorios, lo que nos da como resultado, lo que nos ayuda es estudiar solo uno para entender a todos. Y pues cuál vas a seleccionar para el cual los cálculos sean más sencillos, para evitarte problemas. Ahora, hay dos tipos de clases de comunicación. Recuerden que nuestras clases de comunicación se obtienen de la relación de comunicación y ahora podemos reclasificar estas clases de comunicación como clases transitorias o clases recurrentes. Y vamos a denotar T como al conjunto de los estados transitorios y R al de los recurrentes, ¿vale? Ahora, el conjunto de recurrencia podría llegar a estar compuesto de otras clases de comunicación disjuntas. ¿Ok? Entonces tenemos una clase de comunicación general y entonces podemos tener o reclasificar en recurrencias a nuestro conjunto recurrente.
¿ok? Pero siempre vamos a poder pasar de un conjunto recurrente a otro recurrente y así. Un caso que ya hemos estudiado, el de las clases cíclicas, recuerdan las clases cíclicas, es una posible partición de nuestras clases de comunicación. Ahora ya estamos entendiendo las clases recurrentes. Y estas clases recurrentes también se pueden particionar a nuestras clases de comunicación. Y cada clase de comunicación recurrente es cerrada, ¿vale? Entonces, si nuestra cadena está en un conjunto de recurrencia, tiene que volver ahí sí o sí. ¿Por qué? Porque por el concepto de recurrencia. Si tiene que volver y está en una clase recurrente, pues siempre va a estar en esa clase recurrente porque siempre tiene que volver. Y como I es recurrente, todos los estados que estén comunicados con I también van a ser recurrentes. Por eso aquí escribo, por lo tanto, si I y J están comunicados, entonces J debe estar en R1 porque también debe ser recurrente. Y ya, entonces, todo eso que les platiqué hoy es el concepto de recurrente y transitorio. Y lo que nos interesa, vuelvo a lo mismo, lo repito muchas veces porque es lo más importante de la clase y de la unidad 2. Estamos respondiendo la pregunta de cuáles son las condiciones para que tengamos un sistema estable y poder estudiarlo en la unidad 3. Y ahora sí, em, vamos al ejemplo, vamos a verlo por encima porque ya son 9:35. Entonces, el ejemplo que puse aquí es un ejemplo muy sencillo porque el cálculo de esto es muy, muy difícil. Entonces, vamos a ver que inclusive para este ejemplo sencillo se complica muchísimo el cálculo. Entonces, vamos a tirar una moneda repetidamente y cuando el resultado es cruz, subes un escalón en alguna escalera, pero si el resultado es cara, caes hasta la parte más baja. ¿Ok? Vamos a pensar que no caes, sino que vuelves a regresar al inicio de la escalera y estás aburrido en tu casa, no hay luz y estás tirando monedas para ver qué tan lejos llegas a la cima de alguna escalera. Entonces, si cae cruz, subes, pero si cae cara, bajas, pero hasta abajo, hasta el inicio de la escalera. Entonces, si usas una moneda justa, pues vas a tener un medio de probabilidad de que, dado que estás en un escalón arriba, bajes. ¿Ok? Bajes hasta el inicio. O sea, imagínense que ya casi van a llegar, les cae cara, pues tienen que bajar todas las escaleras. Y ahora, xn representa la posición en el tiempo n. Este va a ser nuestro proceso estocástico, en particular una cadena de Markov homogénea. Y nuestro espacio de estados va a ser igual a los naturales. Vamos a ver cómo se ve eso en un gráfico de transición. Pues nuestro gráfico de transición nos dice la probabilidad de estar hasta abajo en la escalera y seguir hasta abajo en la escalera, pues es la probabilidad de justo eso, ¿no? De que te caiga lo que te mantenga hasta abajo. ¿Cuál es qué es eso que te mantiene hasta abajo? Pues que te caiga cara. Entonces, aquí, en cara, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Entonces, en cara, tenemos una probabilidad P sub 0. Y cruz va a tener su probabilidad 1 menos P sub 0. ¿Ok? Para el estado 0. Pero en el caso del estado del 1 al 2, podemos calcular justo esta otra probabilidad, 1 menos P sub 1, si es que la moneda cambiara de probabilidades, ¿no? Entonces, ya tenemos la probabilidad de que bajemos o sigamos subiendo. Entonces, vamos a subir un escalón con probabilidad 1 menos P sub 0, que es lo que había escrito acá arriba, que te caiga cruz, subes un escalón. Si te vuelve a caer cruz, vas a tener otra vez la probabilidad de que te caiga justo cruz, pero dado que ya estás en el estado 1, ¿ok? Entonces, ese va a ser 1 menos P sub 1, luego 1 menos P sub 2, luego 1 menos P sub 3. Eso es de manera general, pensando en que cada vez que subes un escalón, la moneda cambia de probabilidad. ¿Cómo podría cambiar de probabilidad? Pues se raspa, ¿no? Entonces tiene más peso de un lado que del otro. Puede cambiar muy poquito y ya con eso es diferente. ¿Y cuál es la probabilidad de regresar? Pues el complemento de cada una de las probabilidades de avanzar. Es P1, P2, P3 y así
sobre todo los naturales. Entonces, ya teniendo este gráfico de transición, ya entendemos el problema, ¿no? Y ahora sí podemos continuar. Nuestra PEI va a estar entre 0 y 1 para toda ahí en el espacio de estados, porque si no, no tendría sentido. Y esta cadena va a ser irreducible, ¿ok? ¿Qué significaba irreducible? Pues que no tiene, ¿cómo se llama? Va a tener solo justo esta clase de comunicación, solo una clase de comunicación, no va a tener más de una clase de comunicación. Entonces, esta cadena irreducible nos va a ayudar a que justo dentro de esta clase de comunicación estudiemos si tenemos recurrencia o no tenemos recurrencia. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular si tiene recurrencia o no? Pues habíamos quedado que solo es necesario fijarnos en un estado. En este caso, el más sencillo, el que más sencillo se nos pueda ocurrir es el 0. Y entonces vamos a calcular la probabilidad de retorno al estado 0. Ok, entonces vamos rápido a los cálculos. Aquí les escribí toda la explicación, pero quiero que vayamos rápido a los cálculos para que terminemos antes. Entonces, aquí les pongo la explicación de que, no sé, podemos ir del estado 0 al estado 0 en n pasos y eso significaría recorrer estos escalones 1, 2, 0, 1, 2, el inicio de la escalera, luego un escalón, luego dos escalones, n-1 escalones y justo en el tiempo n nos cae cruz. Entonces volvemos, bueno, creo que cara, ¿no? Ajá, cara. Nos cae cara y volvemos al inicio de la escalera. Entonces necesitamos justo n pasos para volver al 0. Y entonces la probabilidad de que retornemos, dado que iniciamos en 0, la probabilidad de que retornemos a 0, pues va a ser, perdón, la probabilidad dado que iniciamos en 0, que en este ejemplo, pues es que iniciemos nuestro recorrido desde el inicio de la escalera, de el tiempo de retorno al estado 0 en un paso, o sea, ¿qué significaría en un paso? Que dado que estás en 0, vuelves a 0, o sea, que te cae cara en el primer turno. Entonces, que te caiga de cara en el primer turno, ¿cómo estaba denotada? Pues con P0. Entonces, esa probabilidad P0 es la que nos va a definir cuál es la probabilidad de que en un paso retornes a 0. Pues es que estabas en 0 y te quedaste en 0. Ese es P0. Y para n mayor o igual a 1, tenemos que es la multiplicación de los complementos, o sea, ir avanzando. O sea, no regresar a 0 hasta que lleguemos al tiempo n, que es lo que decíamos aquí. Es ir 0, 1, 2, n-1, y en el siguiente momento caer en 0. Entonces, para pasar de 0 a 1, ¿qué probabilidad teníamos? 1 menos P0. Para la probabilidad de ir a 2, 1 menos P1. Y entonces, para llegar al escalón n, pues tenemos que multiplicar todas las probabilidades de ir subiendo. ¿Ok? Entonces, si multiplicamos todas las probabilidades de ir subiendo, vamos a llegar hasta el escalón n-2. Y luego, perdón, en esta primera probabilidad, que es la de 1 menos P0, pues es ya subir un escalón. Entonces, en este 1 menos P sub n-2 es justo llegar al escalón n-1. Entonces, justo en este paso ya llegamos al escalón n-1. Aquí lo voy a anotar. Aquí llegamos al escalón n-1. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para regresar al inicio de la escalera? Pues que nos caiga cruz. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nos caiga cruz en el tiempo n-1? Para que justo en el tiempo n regresemos al inicio, pues es p sub n-1. Aquí ya no es 1 menos todo eso, sino solo es p sub n-1. Y entonces vamos a disminuir el tamaño de lo que estamos escribiendo con una sustitución. Y vamos a definir u sub n justo como todo ese producto hasta 1 menos p sub n-1. ¿Ok? Entonces, disminuyendo el tamaño de esta probabilidad y con algebrita, ahorita vemos si bueno, yo creo que sí vamos a intentar hacer el algebrita. Entonces,
¿Qué teníamos? Que 1 menos u sub n es la multiplicación justo de avanzar n, sí, n escalones. Entonces, avanzamos en escalones y para u sub 0, como no se podría definir aquí como fácilmente, tendríamos que tener 1. ¿Qué significa u sub 0 igual a 1? Que dado que estamos en 0 y no avanzamos, seguimos en 0. Pues sí, ¿no? Por eso lo definimos como 1. Para no perder generalidad. Y luego, entonces, u sub n sería esta multiplicación, que esto de aquí, ¿quién sería entonces? O sea, ¿cómo lo podríamos resumir? Como u sub n menos 1, ¿ok? Entonces, esto sería u sub n menos 1 por p sub n menos 1. Eso es lo que sería la parte de arriba. Y entonces, ¿cómo llegamos a esto de acá? Pues ya tenemos que justo esta probabilidad que queremos resumir está escrita acá arriba y justo es u sub n menos 1 por p sub n menos 1. Entonces, ¿quién sería u sub n? U sub n, pues sería u sub n menos 1 justo por esta, ¿cómo se llama? U sub n menos 1 que llegaría hasta el menos 2, que es este de aquí, este de arriba, y multiplicado por este último valor que es 1 menos p sub n menos 1. ¿Vale? Hasta ahí espero esté claro porque justo esta sustitución nos va a ayudar a desarrollar lo demás. Entonces, ¿quién sería u sub n menos 1 menos u sub n? Entonces, esto, no sé si lo queremos ver en términos de los otros, pues sería u sub n menos 1 menos u sub n, que u sub n lo podemos sustituir en términos de u sub n menos 1, que sería u sub n menos 1 por 1 menos p sub n menos 1. ¿Vale? Y esto, entonces, ¿qué sería? Pues vamos a... ya no me acuerdo de las palabras. No me acuerdo cómo se definía, cómo se le decía a esta algebrita. A ver, abro el chat a ver si alguien se acuerda. Es un término muy sencillo y se me olvidó. Extraer, no, factorizar. Ahí está. Sí, ¿no? Sí es factorizar. Espero que sí. Si no, se me olvidaron los términos de la algebrita básica. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría 1 menos y todo lo que esté adentro de aquí. Entonces sería 1 más p sub n menos 1. ¿Vale? ¿Y esto qué sería igual? Esto sería igual a u sub n menos 1 por 1 menos 1 es 0 y nos queda solito, entonces es p sub n menos 1. ¿Y qué habíamos visto arriba? Que justo esto es u sub n menos 1 por p sub n menos 1. ¿Ya vieron? Entonces, esto de aquí es igual a esto de arriba, es igual a esto de arriba, igual a esto. Entonces, nosotros podemos resumir justo la ecuación larga de acá arriba en esta ecuación cortita. Gracias a esos pasos que mostré aquí, ¿no? Solo es una simple factorización, que se me olvidó el término, pero pues es algo que ustedes saben hacer desde la secundaria, espero. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a partir nuestra probabilidad de que nuestro tiempo de retorno a cero sea finita. ¿Cómo la podemos particionar? Con probabilidad total, ¿no? Sumar sobre todo los posibles valores que puede tomar t. ¿Qué posibles valores puede tomar t? Pues todos los tiempos posibles, y los tiempos están definidos sobre los naturales, entonces va de 1 a infinito. Y ahora,
Esto lo podemos sustituir, como es una serie, o sea, esta probabilidad total es una serie, la podemos sustituir justo por un límite. El límite cuando m incrementa a infinito, de la suma hasta m, ¿ok? Entonces eso lo estamos nada más sustituyendo por este límite de la suma hasta m, perdón, del mismo elemento. Lo único que estamos aquí trabajando es convertir esta serie justo en un límite de una suma. Y ahora, esta suma de aquí, que es de las p sub 0 de t0 igual a n, o sea, la probabilidad de que el tiempo de retorno sea justo n, pues se puede ver acá arribita, ¿no? Que es justo u sub n menos 1 menos u sub n. Y en este caso, como estamos sumando todos esos términos, pues nos da 1 menos u sub n, ¿ok? Entonces, aquí vamos a escribir el primer término. Para n igual a 1, si n es igual a 1, entonces tendríamos la probabilidad de que, dado que iniciamos en 0, el tiempo de retorno a 0 sea igual a 1. ¿Y eso qué es igual? Pues es u sub n menos 1, que es 1 menos 1, que sería u sub 0, menos u sub n. ¿Y quién sería u sub n? Pues sería u sub 1. ¿Ok? Entonces, u sub 0 a qué es igual? Pues es igual a 1, como lo definimos arriba, menos u sub 1. ¿Y quién sería p0 de t0 igual a 2? Pues sería u sub 2 menos 1 es 1, u sub 1, menos u sub 2, que sería la parte de acá arriba. Estoy sustituyendo acá arriba. Y esto, pues sería igual a, pues eso, ¿no? U sub 1 menos u sub 2. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos sumando todos esos resultados. ¿Cuánto nos da P, la P de arriba más la P de abajo? Pues sería 1 menos, o sea, este de aquí vamos a llamarle A, vamos a llamarle B. ¿Cuánto es A más B? Pues hay que ver. 1 menos u sub 1 más u sub 1. 1 menos u sub 1 más u sub 1 menos u sub 2. ¿Y eso que es igual? Pues a 1 menos u sub 2. Y si se dan cuenta, se van eliminando todos los términos del medio, por eso nos queda solo 1 menos u sub n. Y ya, entonces esta suma la simplificamos y entonces nos quedaría 1 menos u sub m nada más. Y tomaríamos el límite cuando m tiende a infinito. Y recordemos quién era justo esa u sub m, o cómo podemos sustituir esa u sub m. Pues como el 1 sale del límite porque no depende de la m, y nuestra u sub m sería menos el límite, y nuestra u sub m, ¿cómo la habíamos definido? Pues como la multiplicación de las probabilidades hasta un valor antes. Entonces aquí justo la multiplicación de las probabilidades hasta una m antes. Esta es otra manera de escribir esta parte de arriba, ¿ok? Entonces, lo que estamos buscando es que ese límite justo sea 0, que es lo que escribimos acá abajo, ¿no? Ya quitamos el límite y en lugar de poner el límite ponemos ya el infinito dentro de la multiplicación. Entonces sería la multiplicación infinita de 1 menos pi. Y esa multiplicación infinita nos gustaría que fuera 0. ¿Por qué? Pues recordemos qué estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo en este ejemplo era ver que si era recurrente o no. Entonces, ¿cuál es nuestra condición de recurrencia? Pues que la probabilidad del tiempo de retorno a un estado en esa clase de recurrencia sea 1. Y entonces justo lo que queremos calcular es esa probabilidad. En este caso es la probabilidad de que nuestro tiempo de retorno sea n, pero justo esa probabilidad nos ayuda a calcular la probabilidad de que el tiempo de retorno sea finito. Entonces, nuestro tiempo de retorno es igual a esto y es finito. Sí, o bueno, más bien es 1, sí, justo este pedacito de aquí es 0. Ese pedacito de ahí es 0, sí, solo sí. Esta suma de probabilidades es infinito. Y mira, justo eso es lo que obtuvimos aquí. Nuestra suma de probabilidades infinita. Y aquí también suma de probabilidades infinita. Entonces, este ejemplo en particular nos ayuda a entender por qué este criterio de la matriz potencia funciona, y justo eso sucede. Si eso sucede, o sea, si nuestro criterio de la matriz potencia se aplica, entonces
esta probabilidad o este tiempo de retorno, esa probabilidad sobre el tiempo de retorno, pues es finita. Y entonces eso nos implica que este estado es recurrente. ¿Ok? Entonces, por eso encontramos este criterio. ¿Y cuál es una posible suma de las PDI para que sea infinito? Pues sumar un medio de manera infinita, ¿no? Si nuestra moneda es justa y tiene probabilidad de un medio en cada cara siempre, que nuestras PDI siempre sean iguales, entonces esta suma va a ser infinito. Y entonces si tenemos este ejemplo con una moneda justa, entonces nuestra clase o nuestra cadena es recurrente, ¿vale? Y ya. Ahí está el ejemplo. Y acabamos en tiempo. Lo vimos por encimita, o sea, no me metí completamente a explicarles todo porque si no nos íbamos a llevar más tiempo. Espero les haya quedado claro, sobre todo el ejemplo para que entiendan cómo se ve esto en un ejemplo aplicado, o sea, esta parte teórica aplicada en un ejemplo. Y ya con eso, la siguiente clase ya podemos ver lo que es las medidas invariantes y cómo se relacionan con la recurrencia y ver resultados importantes de la recurrencia positiva. El sábado veríamos promedios empíricos. Bueno, si mañana nos da tiempo de ver esto, el sábado ya veríamos esto. Y ya el siguiente martes estaríamos, bueno, los dejaría estudiar todavía un poquito más y ya estaríamos listos para el siguiente examen porque les digo, es algo que es muy rápido, pero es muy teórico. Esto se haría muy lento si nos metemos a las demostraciones de cada uno de los teoremas, que es el teorema 1 y el teorema 2. Los revísenlos, busquen la demostración, pídanle a la inteligencia artificial que se los demuestre, intenten entenderlo, pero están complejas. Ahora, pues ya sería todo. Si tienen alguna duda, todavía tenemos 5 minutitos. Si no, pues ya sería todo por hoy. Vale, yo voy a estar aquí hasta las 10, pero si no, ya todo listo. Nos vemos. Nos vemos, descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.